Cámara. Si puedes, si no, no hay problema. A ver, déjame ver. Es que te digo, estoy sin cámara aquí. Me pueden dejar entrar a la reunión desde el otro iPhone. Ya A ver sí, si prendo. ya, dame chévere. Entonces, cuando estés lista, comienza nomás. Ya, perfecto. Entonces, a ver, para empezar. No sé si me pueden dejar compartir la pantalla, por favor. Ya está. Ya, perfecto. Bueno, primero, antes que nada, les agradezco mucho por la invitación. Espero que pueda ayudarles de alguna manera. Me gusta un montón su proyecto, entonces espero que pueda ser útil de alguna forma. También les pido perdón porque estoy enferma, entonces sí tengo que hacer algunas pausas para que me puedan entender. Entonces denme un segundito solo. Esto. Ya. Bueno, entonces el día de hoy queríamos hablar un poco acerca de lo que es llevar una alimentación saludable. Decirles antes que tenemos que caer muy en cuenta de por qué esto es un tema relevante en la actualidad. Entonces, solamente para introducir un poco acerca de este tema, les dejo aquí algunas estadísticas de lo que hemos podido ver estos últimos años. Nosotros como ecuatorianos estamos viviendo en un país que está viviendo una doble carga de malnutrición, que es básicamente el hecho de que en nuestra misma población hay gente que está presentando, por ejemplo, sobrepeso, obesidad y todas las enfermedades relacionadas a esta acumulación de grasa excesiva en el cuerpo, así como también nosotros podemos encontrar en nuestra misma gente que tienen, por ejemplo, desnutrición crónica o que tienen anemia o tienen ciertas deficiencias. Y si ustedes se ponen a pensar, todo va del mismo origen, que es el hecho de que nosotros como país no estamos recibiendo una adecuada educación nutricional como tal. Entonces, como no sabemos las bases fundamentales para poder comer bien, tampoco podemos ponerlo en práctica en nuestro día a día. Y este mismo patrón estamos viendo no solamente en nuestra población, sino que también se ve en los hogares. Por ejemplo, en una misma casa hemos visto que hay padres que tienen sobrepeso y hay hijos que tienen deficiencia de vitamina D, por ejemplo. O en la misma persona hay personas que tienen sobrepeso y que a la vez también están sufriendo de alguna deficiencia como una anemia. Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta esto, tomar en cuenta de que este problema no está viéndose solamente en la gente adulta, tampoco se está viendo, por ejemplo, en ciertos sectores socioeconómicos, sino que es un problema que se puede ver tanto en niños como en adultos, como en viejitos, se está viendo en la clase alta, en la clase media, en la clase baja, y que esto también en cierto punto está llevando a lo que nosotros estamos viendo como las principales causas de muerte en el país. Esta tabla menciona las 10 principales causas de muerte y a pesar de que toma datos desde hace algunos años, algo relevante de esto es el hecho de que a pesar de que ya han pasado casi 15 años desde que se hicieron estas encuestas, este problema sigue en aumento. Siguen encabezando, por ejemplo, las enfermedades crónicas como las complicaciones de la diabetes o las enfermedades cardíacas. Entonces, sabiendo nosotros de que como país, como ecuatorianos, estamos viviendo en un ambiente obesogénico, estamos viviendo en un ambiente de malnutrición. Prácticamente las nuevas generaciones están siguiendo el mismo patrón y es por eso que tenemos que tratar de romper esa cadena. Tenemos que ponernos a pensar que nuestros adultos del momento, nuestros padres, por ejemplo, ya están pagando los platos rotos de el no haber tenido una buena alimentación 30 años antes. Pero nosotros, al ser una nueva generación, tenemos aún en nuestras manos la posibilidad de cambiar nuestro futuro. Entonces, es por eso que ahora tenemos que tratar de cambiar nuestros hábitos dentro de lo posible lo más pronto. Entonces, quería contarles el día de hoy qué es el tener una buena nutrición. Básicamente, cuando uno habla de manera teórica, siempre menciona que una buena nutrición tiene que ser suficiente, variada, equilibrada, pero si nosotros quisiéramos traducir qué significa eso,
es básicamente que cada persona, siendo su propio mundo, se adapte o adapte su alimentación, sus costumbres a una versión un poco más saludable, un poco más rica en nutrientes. Entonces, yo no podría decirles el que comer cierta cantidad de frutas o cierta cantidad de verduras o incluyan este número de lácteos es lo que es una buena nutrición, porque realmente depende de cada persona, pero pienso que cada uno, como les digo, dentro de lo posible puede adaptar este patrón alimenticio que está teniendo, acorde a sus gustos, acorde a su acceso, a una versión un poco más sana y que les proporcione la mayor cantidad también de nutrientes. Entonces, para entender un poco acerca de esto, ¿qué son los nutrientes? Son básicamente estas sustancias que están teniendo nuestros alimentos, así como la gasolina le da esta energía al auto para que pueda funcionar. La energía que nosotros necesitamos para vivir sale de los alimentos que nos está dando en general el mundo. Entonces, básicamente estos nutrientes nos aseguran que nosotros vamos a tener todas las funciones vitales funcionando adecuadamente a la vez para que podamos vivir. Entonces, existen de por sí, para que entendamos un poco mejor, tanto macro como micronutrientes. Todos los alimentos, sin importar cuál sea del que se está hablando, tienen estos dos tipos y tienen por lo general en mayor o menor proporción. Entonces, por ejemplo, dentro de los macronutrientes, nosotros sabemos que están los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Y aunque a veces uno cuando escucha, por ejemplo, la palabra carbohidratos, se le viene a la mente automáticamente el pan, el arroz, la papa, el fideo, porque eso es lo que a nosotros nos han acostumbrado a reconocer como carbohidratos. Cuando nosotros hablamos de estas moléculas como tal, va un poco más a profundidad. Entonces, si bien es cierto que, por ejemplo, el pan es un alimento que predomina su composición en carbohidratos, también tiene proteína y también tiene grasa, porque es un producto que está elaborado a base de varios ingredientes. Tiene huevo, tiene quizás harina, tiene mantequilla, sal, y todo eso va a proporcionarle un poco de todo. Y esto pasa también con productos más naturales, como por ejemplo las leguminosas o la papa, que a pesar de que no han pasado por un proceso de elaboración como tal, ya de por sí siempre va a tener a los tres macronutrientes en mayor o menor proporción. Entonces, eso es bueno que sepamos de que todos los alimentos me van a dar un poquito de todo, que sí es verdad que un macronutriente puede predominar más que el otro, pero por lo general todos están dándome todo lo que yo necesito, ¿ya? Eso es algo importante. Y también en cuanto a los micronutrientes, que son estos nutrientes un poco más pequeños, pero igual de importantes, que se clasifican básicamente en vitaminas y en minerales. Algo interesante de esto es que los alimentos sí van a variar en general en el tipo de micronutriente que tenga. Entonces, por lo general, por ejemplo, nosotros podemos encontrar la vitamina C en todos los productos que son cítricos, o podemos encontrar el calcio, por ejemplo, en los lácteos, es algo que se conoce y que se ha hablado un montón, pero por lo general no es solamente eso lo que tiene. O sea, la naranja no es que solamente tiene vitamina C, por ejemplo, sino que tiene una unión de varios microorganismos que cuando yo los ingiero va a hacer que cada uno de estos cumpla con su función respectiva. Entonces, quizás la vitamina C puede ayudarme de por sí, por ejemplo, a fortalecer el sistema inmunológico o a formar adecuadamente el colágeno que yo necesito para mi piel, para mi pelo, para mis uñas. La vitamina D, por ejemplo, es una vitamina que a pesar de que se le relaciona un montón con la salud ósea, hace 1000 cosas dentro del cuerpo. O sea, yo como vitamina D y no solamente estoy fortaleciendo mis huesos, sino que también fortalece el sistema inmunológico, ayuda a tener una buena salud intestinal, ayuda a tener una buena recuperación muscular, ayuda al sistema conectivo. Entonces, realmente va mucho más allá de eso. Y todos estos alimentos que van a darme un poquito de todo, hace de por sí que yo empiece a funcionar adecuadamente. O sea, que mis ojos funcionen bien, mi cerebro funcione bien, mi intestino y todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, ¿no es cierto? Es gracias a estos micronutrientes y por supuesto también aquí se incluye un poco al agua, que es básicamente otro nutriente que nos ayuda a transportar todo lo que los macro y los micronutrientes tienen por aportarnos.
Entonces, solamente para ver un poco rápido acerca de los grupos de alimentos que nosotros tenemos, en el Ecuador se les clasifica en 6 grupos, donde tenemos, por ejemplo, a las frutas y verduras, tenemos a los lácteos, tenemos, por ejemplo, a las carnes y a las leguminosas, tenemos a los cereales, tubérculos y plátanos, a las grasas y a los azúcares. Entonces, básicamente uno clasifica a los alimentos acorde a las características que estos compartan para de esa manera tratar de educar de mejor manera a la población. Sin embargo, a veces es un poco difícil incluso saber reconocer en qué grupo de alimentos están. Entonces, es importante que tomemos en cuenta eso como primer paso para que desde ahí partamos a hacer elecciones adecuadas. Entonces, el primer grupo, que son las frutas y las verduras, son prácticamente todos estos alimentos que ustedes seguramente ya los han consumido, se encuentran en su forma más natural. Prácticamente las frutas y las verduras son productos tal como la naturaleza nos da. O sea, nosotros vamos a un árbol, cogemos una manzana, vamos a la tierra, podemos sacar una zanahoria, ¿no es cierto? Y básicamente como están literalmente saliendo del suelo, por así decirles, enriqueciéndose de esos nutrientes, al yo consumirlos, estoy comiendo una bombita de micronutrientes. Entonces, las frutas y las verduras son de los alimentos más ricos en vitaminas y en minerales. También, como les había contado, aparte de eso, tienen carbohidratos en forma de fructosa. No tienen proteína como tal, pero y tampoco tienen grasa, ¿no es cierto? Dependiendo, pero pueden llegar a tener una pequeña cantidad. Casi que no logramos asimilarla al consumir, pero un poquito tienen todo, ¿ya? Entonces, en cuanto a las frutas y las verduras, en general, como les digo, al consumirlas, nos enriquecemos de todas las propiedades que estas pueden llegar a tener. También hay que destacar el hecho de que tienen un montón de antioxidantes, que son básicamente la vitamina C, por ejemplo, el selenio, la vitamina A, que hace de por sí que nosotros tengamos un beneficio adicional. O sea, aparte de que ya las frutas permiten que mi cuerpo funcione adecuadamente, tienen propiedades extras que me ayudan a prevenir enfermedades. Entonces, el yo tener ese patrón alimenticio de incluir frutas y verduras a diario también hace de por sí que yo pueda aprovechar del hecho de que yo pueda prevenir enfermedades como el cáncer, ¿ya? Entonces, lo recomendado siempre es consumir 400 gramos de este grupo de alimentos. Se recomienda consumir en 5 tipos, porque a pesar de que yo podría partirme una papaya, por ejemplo, y comerme 400 gramos de este alimento, lo ideal es siempre ser lo más variado posible. Y es por lo mismo que ya hemos ido hablando un poco porque, por ejemplo, dependiendo cuál es el producto que yo estoy comiendo, voy a tener micronutrientes distintos. Entonces, si yo opto, por ejemplo, por cítricos como la naranja, el limón, la lima, yo me estoy asegurando de comer esta vitamina C que, como les cuento, actúa como antioxidante, actúa para la salud epitelial, la salud del sistema inmunológico, y de esa forma yo aprovecho los beneficios que la vitamina C como tal pueden proporcionar. Pero si es que por otra parte, por ejemplo, yo estoy comiendo potasio por el plátano, entonces el potasio va a hacer en mi cuerpo también lo que este mineral tiene por aportar. Por ejemplo, una mejor recuperación muscular después del deporte. Entonces, dependiendo del producto que yo escoja, puedo recibir diferentes beneficios a pesar de que son el mismo tipo de alimento. Entonces, es por eso que se recomienda siempre tratar de optar por una alimentación lo más variada posible. Aquí les dejo otros ejemplos, por ejemplo, la vitamina A que se encuentra en todos estos productos que ustedes pueden ver que tienen colores súper fuertes, como por ejemplo esos tonos de rojo, de tomate, que puede llegar a tener el tomate riñón, la papaya, el durazno, el melón, ¿no es cierto? Y eso hace que la cantidad de vitamina A, de los beta carotenos que tiene, también favorezca de alguna forma a mi salud. Entonces les dejo esta foto que es bien interesante. Yo me acuerdo que la vi hace algunos años atrás. Me pareció increíble que tengan esta similitud, pero ahora que, ¿no es cierto?, uno ejerce esta profesión que es tan linda, se da cuenta de que el mundo es súper sabio, que la naturaleza
literalmente sabe lo que hace. Es increíble cómo funciona el cuerpo humano. O sea, no sé si a ustedes no les da una curiosidad terrible, pero yo el pensar que uno puede crear vida dentro de sí me parece algo asombroso. Y este tipo de coincidencias que nosotros podemos ver en el mundo también es algo que tenemos que tomar en cuenta. Si ustedes se fijan, los alimentos en su forma natural han mostrado tener una similitud física con ciertos órganos dentro del cuerpo. Y es verdad, tienen propiedades que me están ayudando a eso. Entonces, por ejemplo, como había hablado, la vitamina A, los beta-carotenos que puede llegar a tener la zanahoria, ayudan a la salud de la retina. Y es por eso, incluso ustedes se fijan que la zanahoria cortada tiene una similitud al ojo humano y es verdad, las propiedades que me está dando la zanahoria sí me ayudan en la visión, me ayudan en general a poder tener una mejor capacidad, por ejemplo, de ver en la oscuridad, de tener un desarrollo como tal. Y es verdad, ¿no es cierto? Lo mismo, por ejemplo, con el tomate, que tiene similitud al corazón y podemos destacar de esto, por ejemplo, el licopeno que tiene. Entonces, el licopeno es una de las sustancias que tiene el tomate riñón, es un antioxidante, uno de los más fuertes, es más, que hay en el mundo porque es bastante resistente. A veces puede resistir incluso a procesos térmicos que no resisten otro tipo de antioxidantes. Entonces, por ejemplo, la pasta de tomate, a pesar de ya estar elaborada, sigue teniendo un porcentaje de licopeno. Y este licopeno ha mostrado una relación directa con la salud cardíaca, porque previene la oxidación de lípidos y, por tanto, la acumulación de grasa en las arterias, que podrían llevar a un infarto. Entonces, tienen relación. Todo lo que estamos viendo tiene relación. Lo mismo, solamente para darles otro ejemplo, si ustedes se fijan aquí, la naranja tiene la misma forma que la anatomía de una mama y hay varios estudios que han mostrado que la naranja, por ejemplo, una sustancia que se llama esperidina y la esperidina ha mostrado la detención de la proliferación de las células cancerígenas, por ejemplo, en el cáncer de mama. Entonces, a pesar de que no podemos ahorita nosotros utilizar el jugo de naranja como único tratamiento para el cáncer de mama, sí se utiliza muchísimo como ayuda concomitante para poder tener mejores resultados, porque esta esperidina que les cuento que tiene la naranja como tal, tiene un impacto directo en la salud de la mama. Y es impresionante el hecho de que eso nos está mostrando también la naturaleza. Entonces, así como les he dado estos tres ejemplos, se podría hablar de todos. Y por eso se recomienda, ¿no es cierto?, que tratemos de incluir a todos los alimentos. O sea, los alimentos tienen algo por detrás que va a ser un beneficio súper grande para nuestra salud. Después tenemos a los lácteos. Los lácteos son todos los productos que vienen a base de la leche. Básicamente se incluye la leche en todas sus formas, el yogur, el queso. Sí puede cambiar de grasa que tenga la leche semi-descremada, por ejemplo, podría, ¿no es cierto?, mantener de por sí los mismos nutrientes. Entonces, los lácteos siempre van a ser ricos en calcio, ricos en vitamina D, en proteínas, y lo mismo, estos minerales, estas vitaminas me van a ayudar a todo, no solamente al sistema, perdón, a la salud ósea, sino también en general a procesos fisiológicos un poco más internos. Entonces aquí les dejo solo como dato curioso para que no nos olvidemos nunca de que es importante salir al sol, porque a pesar de que yo puedo comer, por ejemplo, un montón de vitamina D, esta no se vuelve biodisponible hasta que entre en contacto con los rayos UV. Entonces, 15 minutos al día a las 11 de la mañana es más que suficiente como para que yo pueda absorber esta vitamina y la vitamina D siempre va a hacer que el calcio también se absorba. Entonces, aquí les dejo algunos ejemplos de la leche. Hay la leche entera, hay la leche semidescremada, descremada, deslactosada. Entonces, lo importante es buscar siempre qué lácteo es el que me cae mejor para no reemplazarlo. Es uno de los alimentos que más nutrientes tiene para aportarme y que busquemos, por ejemplo, cuál es el que me cae mejor a mí, ¿no es cierto? Si la leche entera quizás me cae un poco pesado, puedo optar por empezar a tomar una leche descremada que tenga menor cantidad de grasa, o si es que estoy mostrando algún tipo de intolerancia a la lactosa, hay una versión deslactosada
para que yo siga aprovechando, como les digo, de este calcio, de esta proteína que el producto tiene por darme, más que nada. De ahí, en cuanto al siguiente grupo, tenemos a las carnes y a las leguminosas. De este grupo, lo único que podemos destacar un poco es en general la cantidad de proteína y hierro que pueden llegar a tener. Entonces, lo mismo, cuando uno piensa en proteína, lo primero que tiene como relación es, por ejemplo, el músculo. Y a pesar de que, claro, que la proteína me ayuda de manera estructural a formar más músculo, por ejemplo, como tal, de manera física, la proteína también hace que nosotros formemos todo tipo de hormonas o de enzimas, o tengo proteínas transportadoras, como es la hemoglobina. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, las proteínas de mi cuerpo hacen muchísimas más cosas que formar músculo. Hacen de por sí que todo mi cuerpo y todos mis procesos, incluso la digestión de otro tipo de nutrientes, se vean beneficiados gracias al impacto que tiene. O el sistema inmunológico, por ejemplo, que tiene un impacto directo con las proteínas, o la curación de heridas. Entonces, va mucho más allá. Me está cuidando siempre y estoy controlado básicamente por esta proteína. Dentro de este grupo encontramos a todo tipo de carnes de cualquier animal, sea, ¿no es cierto?, terrestre, marino, ¿no es cierto?, pueden ser las aves también. Tenemos aquí también en general a los huevos, a las vísceras, y de manera vegetal tenemos, por ejemplo, a las leguminosas, como todos aquellos granos, como la lenteja, la alberja, el frijol, el garbanzo. Se puede incluir aquí como fuente proteica vegetal también al chocho, también al maní, por la cantidad de proteína que llega a tener. Y es importante que ustedes sepan que cuando una persona, por ejemplo, no opta por una alimentación normal, digámoslo así, donde se incluyen carnes o alimentos de origen animal, se puede llegar al mismo tipo de proteína uniendo un cereal más una leguminosa. Entonces aquí les dejo algunos ejemplos de posibles combinaciones que pueden hacer cuando uno piensa en cereal y leguminosa. Lo primero que se le viene a la mente es arroz con menestra, pero si ustedes se ponen a pensar, tenemos una lista gigantesca de cereales y de leguminosas como tal. Entonces también puede ser, por ejemplo, el hummus servido con pampita, o puede ser también el pan servido con mantequilla de maní, o pueden ser sopas que incluyen, por ejemplo, a la lenteja y a la quinoa, ¿no es cierto?, o a la avena, y eso hace que yo pueda presentar un alimento que tenga la misma calidad en cuanto a proteínas. Puede ser que quizás en cantidad no llegue a tener igual que un producto animal, pero sí por lo menos la calidad. Entonces yo llego a tener una proteína completa, también uniendo ciertos grupos vegetales, para que de esa manera no se piense que solamente con los productos animales se puede tener estos beneficios. Después, como siguiente grupo, nosotros tenemos a los cereales, tubérculos y plátanos. Aquí están todos los alimentos que se consideran carbohidratos, porque de por sí predomina el almidón. Entonces, lo que más tienen es carbohidratos, pero como les contaba, también tienen grasa y también tienen proteína. Tienen los 3 macronutrientes, y dependiendo de cuál estoy hablando, voy a tener, como les decía, también diferentes micronutrientes. Puedo tener más potasio, puedo tener más magnesio, más vitaminas del complejo B, y la idea justo es poder hacerle lo más variable posible. Y también, si ustedes se fijan, es una gran fuente de fibra, tanto soluble como insoluble, y la fibra como tal tiene un montón de beneficios, como por ejemplo ayudar a la digestión o a sentirme más saciado, a poder prevenir enfermedades digestivas, ¿no es cierto?, por este hecho de que tengo un mejor tránsito intestinal. Puedo controlar mejor ciertas enfermedades como la diabetes o como el colesterol alto. Entonces, siempre la recomendación dentro de este grupo es que se consuma a los tubérculos dentro de ser posible con la cáscara, por ejemplo, a la papa con la cáscara, y a los cereales dentro de ser posible siempre en su forma integral. Entonces, estos son los alimentos que más energía nos dan, y a pesar de que se les ha satanizado un poco, es igual de bueno que todos los otros grupos de alimentos.
Después tenemos a los azúcares, que básicamente son todas estas sustancias que me ayudan a endulzar a los productos. Entonces, si bien es cierto que aquí se incluye al azúcar blanca, también tenemos a la panela, a la miel, por ejemplo, al azúcar morena. Y lo único que tenemos que recordar acerca de esto es que todo tipo de azúcar añadida es el que se está relacionando más con este aumento de peso en la gente. Entonces, mi recomendación dentro de esto siempre va a ser que optemos por endulzantes un poco más naturales en lugar de endulzar, por ejemplo, el jugo o la leche, ¿no es cierto? O el café con azúcar blanca. Es bueno reemplazarle por sustancias un poco más naturales, como es la miel de abeja. Entonces, la miel de abeja, a pesar de que puede llegar a tener la misma cantidad de calorías que el azúcar blanca, también tiene un montón de nutrientes y por lo menos yo al adoptar ese hábito de endulzar con miel, hago que mi cuerpo constantemente, todos los días, ¿no es cierto? Que yo voy a comer un alimento dulce, esté por lo menos recibiendo un poco más de vitaminas, un poco más de minerales y también de estos antioxidantes. Entonces aquí igual les dejo como dato curioso que la miel tiene un antioxidante que son los flavonoides y estos flavonoides se han relacionado un montón con la prevención del envejecimiento prematuro. Entonces, para tener una piel sin arrugas, por ejemplo, es muy bueno el consumo de la miel para la regeneración celular más adecuada y se ha visto que la miel, entre más oscura es, más antioxidantes tiene. Entonces, siempre es bueno optar por miel de abeja pura y miel de abeja lo más oscura posible para de esa forma también estar escogiendo un alimento más alto en nutrientes como tal. Y finalmente, algo que quería contarles también es del grupo de las grasas. Entonces, dentro de las grasas, igual se ha satanizado muchísimo a esto. No estoy hablando de papas fritas como tal, por ejemplo, pero sí de estas grasas vegetales, como por ejemplo los diferentes tipos de aceite, las semillas, el aguacate, los frutos secos, que han mostrado tener un impacto directo con el sistema neurológico primero y también con el sistema cardiovascular. Entonces, lo mismo, lo que les contaba en un inicio, la naturaleza es tan inteligente que si ustedes han visto alguna vez una nuez como a detalle, es impresionante el hecho de que su cáscara es súper dura, al igual que pasa, ¿no es cierto? Como ustedes seguramente vieron también en clase con el cráneo, y dentro la nuez tiene esta forma similar al cerebro. Y lo mismo, la nuez es alta en ácidos grasos esenciales, como es, por ejemplo, el omega 3, y el omega 3 ayuda un montón al desarrollo neurológico. Esto se ve más, por ejemplo, en los niños, les ayuda a desarrollarse acorde a su edad, por ejemplo, como a que caminen a tiempo, que gaten a tiempo, que tengan una mejor concentración, un desarrollo neurológico como tal más adecuado. Y también se ha visto esto en la tercera edad, que tiene un impacto directo, por ejemplo, en enfermedades como el Alzheimer. Entonces, a pesar de que el Alzheimer como tal no es una enfermedad que nosotros podemos controlar mucho la aparición, a veces es un poco genética, por lo menos sí podemos retrasar un poco la aparición al consumir constantemente este tipo de ácidos grasos buenos que me pueden dar, por ejemplo, los frutos secos. Entonces, básicamente para concluir todo esto que les he dado el día de hoy, ahora que ya saben un poco acerca de todos estos tipos de alimentos que nosotros tenemos, nosotros para hacer educación nutricional, normalmente deberíamos hacerlo un poco más personalizado, pero para que tengan una idea general, quisiera darles 3 recomendaciones muy puntuales. La primera es que para nosotros saber exactamente la cantidad de alimento que debería mi cuerpo recibir, puedo basarme en mi plato convencional, ¿no es cierto? El plato que yo me voy a servir, por ejemplo, en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, en las comidas principales, y seguir este método de My Plate, que es un método estadounidense, que me dice un poco cómo debería estar distribuida mi alimentación. Entonces, si bien es cierto que todos los grupos van a ser súper importantes de incluirlos, se recomienda que, por ejemplo, un cuarto del plato corresponda a cualquier tipo de carbohidrato, que puede ser cereales, tubérculos o plátanos, ¿no es cierto? Como por ejemplo papas o yuca
o chifles, o arroz, o pasta, o pan, o tortillas, o galletas, o avena, o quinoa, o todo lo que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Un cuarto tiene que corresponder a la proteína de cualquier animal, también sea vísceras, ¿no es cierto? Huevos, y la mitad del plato que corresponda a las frutas y a las verduras. Entonces, se puede servir o todo el plato en ensalada, o se puede servir un cuarto en ensalada y una manzana por separado, por ejemplo, pero la idea es incluir a todos los grupos. Entonces, si ustedes se fijan, se puede ver de esta forma lo que les acabo de decir. No necesariamente tienen que estar servidos siempre de esta manera, ¿no es cierto? Como partido en cuatro, pero por lo menos con esa cantidad que yo ya sé más o menos cómo se ve, puedo darle la forma al alimento que yo esté sirviendo, ¿no es cierto? Entonces, puedo servirme como tal así en el plato, o puedo hacerme algún wrap, o puedo hacerme alguna ensalada, o puedo hacerme algo un poco más apetecible, como por ejemplo una lasaña, pero que siga respetando el hecho de que se incluyan todos los grupos de alimentos. Y para el tema de los snacks, porque entiendo que uno no siempre está comiendo cosas caseras, a veces a uno le toca optar por alimentos procesados, ¿no es cierto? Ultraprocesados o snacks convencionales. Mi única recomendación es, no hay, como les digo, que satanizar ningún alimento. Todos los alimentos son buenos, ¿no es cierto? Y si a mí, por ejemplo, me gustan las Oreos, sería una tontería dejar de comer Oreos si es que eso me hace a mí feliz. Pero lo que sí podemos hacer es incluir dentro de ese tiempo de comida quizás algún alimento que tenga más nutrientes con la finalidad de que, por ejemplo, yo pueda compensar lo que quizás a la Oreo le está faltando. Entonces, si quizás la Oreo es un alimento que de por sí va a tener grasa, va a tener azúcar, ¿no es cierto?, por la crema o por sus ingredientes como tal, se sabe que de manera cultural uno se sirve las Oreos con leche y esa leche quizás me va a dar el calcio, la proteína, la vitamina D, que la galleta Oreo no tiene, pero que al momento en el que las como juntas, mi cuerpo sí está recibiendo. Entonces pasa esto con todo tipo de alimento ultraprocesado, lo mismo, o sea, no hay que dejar de comer, por ejemplo, estos snacks o estas papas, si es que es algo que a ustedes les gusta, pero es bueno que tomen en cuenta de que es solo un alimento más, no tiene por qué ser la prioridad, sino solamente uno de los componentes dentro de ese snack. Entonces, en vez de, por ejemplo, servirse solamente nachos, puedo servirme nachos con aguacate o guacamole, ¿no es cierto? Y en ese momento yo estoy recibiendo también los beneficios que el aguacate tiene para mí y no estoy comiendo solamente grasa, maíz, ¿no es cierto? Y sal, que podría ser solamente los nachos. Entonces es bueno como ir haciendo un poco de equivalencias para tratar de hacer lo más natural posible y siempre tratar de leer el etiquetado nutricional. Ustedes se fijarán que atrás de todos los productos siempre va a haber una parte donde muestren sus ingredientes y en sus ingredientes siempre van a estar descritos de mayor a menor. Es decir, el primer ingrediente que salga en la lista es el que hay en mayor proporción y mi recomendación es siempre que ustedes quieran comprar algún producto ya hecho, ya elaborado, ¿no es cierto?, ya procesado, intenten ver que no tenga marcadores de ultraprocesados. O sea, que no diga, por ejemplo, la palabra E621 potenciador de sabor o saborizantes o colorantes o conservantes, que son ingredientes que a veces uno le pone a un producto para hacerle más apetecible, más duradero, pero que al incluirle ya no estoy recibiendo los beneficios propios de ese producto. Entonces siempre van a haber marcas que me ofrezcan el mismo producto, pero de una forma más natural. Entonces, si ustedes quieren comer pan, por ejemplo, no hay que dejar de comer pan, sino quizás leer cuál es el que tenga mejores ingredientes. Entonces, vean siempre que hayan o la menor cantidad de ingredientes o que sean ingredientes conocidos, o sea, que ustedes sepan exactamente qué es lo que están comiendo y de la misma manera tratar de ver siempre la mejor opción ya desde el momento en el que se compra. Pónganse a pensar igual que todo lo que ustedes compren y tengan en su casa es lo que van a comer. Si en la tarde les da hambre, ustedes van a bajar a la cocina y van a comer lo que esté comprado. Entonces, si nosotros desde el momento en el cual estamos en el supermercado optamos por las mejores marcas, en ese momento ya yo voy a tener en mi casa alimentos que van a darme mayor cantidad de nutrientes.
Fíjense de la misma manera que los productos no tengan la palabra azúcares, ¿no es cierto? O aceites descritas como tal entre sus ingredientes, porque eso quiere decir que fueron añadidos de alguna manera. Ya de por sí los alimentos tienen su propia grasa, tienen su propio azúcar, entonces siempre hay que optar por ver el que tenga menor cantidad de esto posible y de la misma manera ver que estén cumpliendo con lo que yo estoy buscando. Si es que, por ejemplo, yo quiero empezar a comer aceite de oliva porque sé que el aceite de oliva me va a hacer bien, por ejemplo, para la salud cardíaca, entonces ver que entre sus ingredientes diga realmente que es aceite de oliva. Muchos aceites son la mezcla de varias grasas para hacer una mejor preparación en la cocción como tal, pero al momento de que hacemos eso, deja, ¿no es cierto?, de tener este valor nutricional. Y lo mismo, por ejemplo, con sustancias como la miel. Si ustedes se fijan aquí, el único ingrediente es miel de abeja. Entonces, si yo quiero miel de abeja, asegurarme de que eso es lo que estoy comprando, a diferencia de otras marcas que a veces lo que hacen es hacer diluciones un poco más dulces, pero que al final ya no es el producto que yo estoy buscando. Entonces, solamente eso, buscar siempre las mejores opciones, siempre van a haber marcas que me ofrecen lo mismo en cuanto al producto que estoy buscando, pero siendo un poco más saludables, que si es que tengo, ¿no es cierto?, la oportunidad de comprar alguno de estos, opte siempre por el más natural, como en el caso de esta mantequilla de maní, que solo es maní, a diferencia de esta que tiene un montón de ingredientes. Y a pesar de que quizás a esta que es solo maní, puede ser que al momento de servirme me falte un poco de sal, por ejemplo, yo tengo ahí la capacidad de poder poner la sal que yo quiera poner. O sea, no que ya me predispongan a comer esa cierta cantidad, sino yo salarle acorde a mis gustos y poder controlarlo mejor. Y de la misma manera, si por último, ¿no es cierto? Como les he dicho, ustedes quieren optar, por ejemplo, por un yogur y saben que el yogur griego es mejor que el yogur de Regeneris, pero aún así a ustedes les encanta el Regeneris, coman el Regeneris. Al final uno tiene que comer lo que a uno le gusta, no comer de manera obligado para nada, pero haciendo lo que habíamos visto antes, de por ejemplo, en vez de servirme solo el yogur Regeneris, que quizás tenga un poco más de azúcar que otro tipo de productos, servirme con fruta picada o con avena, que hace que ese tiempo de comida sea un poco más natural. Entonces, de esa manera, yo me armo un patrón de alimentación donde controlo mejor la cantidad, la calidad y el tipo de producto que estoy consumiendo. Entonces, eso básicamente era lo que les quería decir el día de hoy. Espero haberles ayudado de alguna manera. No me presenté al inicio, les pido disculpas. Mi nombre es Doménica Núñez, yo soy nutricionista, tengo una certificación en evaluación nutricional en todas las etapas de vida y actualmente estoy haciendo también una certificación internacional en nutrición clínico-pediátrico. Soy profesora también en la universidad dentro de los laboratorios de nutrición humana. Entonces espero que les haya servido y si tienen alguna duda, igual no duden en comentarme. Eso nada más. Muchísimas gracias, Dome, por la charla que nos diste, súper chévere y fácil de entender. Y creo que la información que nos diste es súper útil para todos los que estamos aquí y bueno, también para las personas que van a ver la grabación. Entonces, gracias, Dome, por tu tiempo y ya nos estamos viendo por la U. Muchas gracias a ustedes, que les vaya muy bien.